9 de la mañana, 43 minutos. Seguimos adelante con más Arriba Gente. Es momento de darle la bienvenida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ustedes saben, esta semana tuvo lugar un encuentro convocado justamente por Pereira con los líderes de los demás partidos políticos en un intento de bajar un poco los decibeles de las discusiones, ¿no? Bienvenido, Pereira, ¿cómo le va? Un placer y disculpen como siempre por la llegada un poquito fuera de hora. Bien, da el tiempo para conversar un ratito igual. Pereira, ¿qué valoración hace de ese encuentro? Habida cuenta de que, bueno, fue valorado, pero también una observación que se hizo después de las declaraciones que los diferentes líderes políticos dieron, es que se señaló, y venimos de una nota con una psicóloga, ¿no? Se señaló muy fácilmente el error en el otro y no el propio, ¿no? ¿Se puede construir de verdad un diálogo sin agresiones en el sistema político de nuestro país? No siempre se pueden bajar las agresiones que hay hoy. Yo creo que el igualar las responsabilidades es el facilismo, ¿no? A nosotros una senadora de la República en la interpelación a Heber nos dijo que 2 sectores del Frente Amplio eran financiados por el narcotráfico. Esto no es un insulto, esto es un delito. Los fueros parlamentarios no pueden ser vistos como la protección a una persona que tiene un cargo parlamentario para decir lo que quiera sin mostrar ninguna prueba. Entonces, digamos, ahí despertó una de las alarmas. Eso no quiere decir que en política luego no haya otros problemas, otras adjetivaciones, otras descalificaciones que hay que mirarlas. ¿Pero quedó conforme con la respuesta que se le dio de los otros partidos? Porque reitero lo que le decía al inicio, ¿no? Cuando salieron todo el mundo diciendo que los que agreden son otros. ¿Nunca es uno? Bueno, si usted me escuchó, yo ni siquiera hablé de las agresiones. Hablé de que para el Uruguay democrático que se juntaran los partidos políticos de la oposición o del principal partido de la oposición y de la coalición de gobierno, en sí mismo era una señal de convivencia, una señal de diálogo entre personas que nos conocemos hace mucho tiempo. Con el doctor Sanguinetti probablemente hace más de 30 años, con Iturralde también, con Mieres más aún. No conocía a Guillermo Domenech y claro que en la reunión hubo pase de facturas como tiene que pasar, pero luego lo que todos acordamos es que en situaciones donde la política lo indique, los partidos nos convoquemos a discutir para bajar un poco los decibeles, en cierta medida en consonancia con lo que el presidente planteó. Duro con las ideas, de ahí nosotros no nos vamos a mover, no vamos a cambiar nuestra forma de hacer oposición, pero suave con las personas. Yo no tengo un problema con el ministro de Educación y Cultura, ni con el ministro del Interior, ni con la ministra de Economía. Tengo problemas con las políticas que aplican. Entonces, cuando uno critica a una persona como cargo político, no se está metiendo con su vida, no se está metiendo con su pasado, no le está colocando intencionalidades negativas todo el tiempo. Cuando eso empieza a suceder, en otros países del mundo ha generado circunstancias de las que todavía no han podido salir. El Uruguay eso no lo tiene, pero si hay algunas circunstancias que muestran pequeñas lucecitas amarillas, el sistema político rápidamente tiene que actuar. Y estas que eran pequeñas lucecitas, rápidamente el sistema político uruguayo actuó, nos pudimos juntar los líderes de los principales partidos del gobierno de la oposición, intercambiar sobre algunos temas. Por supuesto que en el tema de fondo, sobre qué modelo de gobierno tiene que tener el Uruguay, no estamos de acuerdo. ¿Qué compromiso hubo por parte de los líderes? Teniendo en cuenta que se ha señalado a algunos representantes de cada uno de ellos, como bueno, que no son tal vez interlocutores tan válidos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Da Silva, de la senadora Bianchi. Sí, yo pienso que tienen un estilo que creen que le da resultado y en la sociedad uruguaya es un estilo mal mirado. De todas maneras, sin embargo, si uno mira las redes sociales, que no es el indicador fundamental para analizar la realidad del país, en su momento tuvieron y tienen determinado apoyo. Yo no digo que no, digo que es un modelo que rompe todo, ¿no? Si vos te levantás de mañana y lo que opinás es que yo leí una encuesta y que me dio que estaba un poco crocante. Yo, mirá que leo encuestas, pero en ninguna encuesta de opinión he mirado los líderes políticos y los miran si están crocantes o no, si están... Yo no las conozco, esas encuestas. Por eso, entonces, el compromiso, ¿por dónde pasó de los líderes? Pero nadie se puede hacer... Una cosa es decir que estamos comprometidos, pero después, si sigue pasando lo mismo, ¿no? Que hay emergentes que... Bueno, lo peor sería no hacer nada. Yo pienso que todos los que nos fuimos de ahí nos vamos a nuestros partidos a actuar en relación a lo que escuchamos de otros.
que no es no discrepar, porque algunos líderes políticos han colocado, bueno, pero ustedes tuvieron una posición contraria en tal tema. Sí, nosotros sostenemos que el gobierno ha fracasado en términos de economía, en términos de atención a la pobreza y en términos de seguridad pública. Y las cifras después lo demuestran. El dato mata el relato. Nosotros hemos sostenido que cuando el Partido Nacional firmó a través de su actual ministro de Educación y su actual director nacional de Educación, Pablo da Silveira y Robert Silva, el libro blanco de U21, se comprometían a invertir en educación más de 500 millones de dólares en un año. Y sin embargo lo que pasó en la educación es que el presupuesto educativo bajó 130 millones de dólares. Y es verdad que las reformas educativas no solo se hacen con dinero, pero lo que también es verdad que no hay ningún antecedente en el mundo que una reforma educativa exitosa se haya hecho sin inversión pública. Entonces, ahí tenemos un problema de diferencia. Estas diferencias se pueden tener y claro, nosotros planteamos que el Uruguay tiene el mismo producto que tenía en 2019, pero los trabajadores tienen cientos de millones de dólares menos en la capacidad de compra. De acuerdo a nuestros cálculos, cerca de 800 millones de dólares. O sea, tenemos la misma riqueza nacional, pero los trabajadores tienen 800 millones de dólares menos. ¿Dónde repercute luego esto? En la compra en los comercios, en la compra en las tiendas, en las farmacias, en el almacén. Nosotros insistimos que en el Uruguay los precios de los productos de primera necesidad están carísimos. Y tenemos un problema de frontera enorme, sobre todo en la frontera litoral, porque claramente del otro lado del puente está muy barato y el comercio ahí genera una circunstancia de empleo importante que está teniendo dificultades. ¿Cuáles son las políticas? Insuficientes. Y hemos dicho, hay un conjunto de promesas de campaña que no se están cumpliendo. Las 50.000 viviendas ya todos reconocen que no van a estar. Como ustedes ya saben, se dijo antes de la campaña, después de asumir el gobierno. Los 135 liceos que planteaba Talvi, que era el candidato de Robert Silva, no están. Hay 29 transformaciones de liceos María Espínola. La promesa de no aumentar los combustibles ni las tarifas no la preciso ni comentar. La de no aumentar la edad jubilatoria para los que ya están trabajando no la preciso comentar porque el propio presidente lo ha dicho. Y eso lo dice un partido que pretende llegar al gobierno para hacer esas transformaciones. Claro, pero del otro lado están, lo mismo que usted dice, hay argumentos exactamente contrarios para decir, e incluso se señala que a veces se señalan cifras, etcétera, que no son tan reales o que la medición es dudosa como para hacer un contrarrelato. Por ejemplo, le pongo el tema de las ollas populares, ¿no? Que salió el ministro. Bueno, pero yo ni siquiera mencioné las ollas populares, pero acá Canal 10 ha hecho coberturas de ollas populares o las hacía, donde ustedes mostraban cientos de personas haciendo la cola. Si usted habla con cualquier alcalde del interior del país, se multiplicó por 8 las personas que comían en comedores municipales a las que comen hoy. No hable con, son alcaldes del Partido Nacional, la mayoría de ellos. Si usted piensa en la cantidad de ollas que hay en el Uruguay, hay decenas de miles de personas que se alimentan hoy en ollas populares. Luego, si el número es mayor, menor, lo que es insólito es que en un país que volvió a tener el poder, la riqueza nacional que tenía en 2019, todavía tenga que para alimentarse las personas, decenas de miles de personas alimentándose en ella. ¿Qué debería y ser eso el es Mides? incontrastable. Ser el Mides? Políticas sociales compensatorias, cuando usted tiene una circunstancia que se le generó producto de la pandemia, tiene que construir políticas sociales compensatorias. En cierta medida, aquel documento de la Facultad de Ciencias Económicas del Instituto de Economía que prevenía sobre que si el Uruguay no invertía 270 millones de dólares en evitar que los uruguayos cayeran por debajo de la pobreza, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de ella. Cayeron los 100.000 uruguayos y 66.000 permanecen por debajo de la pobreza en el tercer año de gobierno. El salario cayó 5%. Yo voy a hablar de los salarios de una manera insólita. 5%. Bueno, ayer el ministro de Trabajo hizo referencia a eso porque desde el PIT-CNT se había señalado que eran 30 meses de pérdida salarial, que no eran tantos, se exageraba con la cifra y que hay porcentajes dentro del segmento de trabajadores que han tenido su recuperación, otro que la han mantenido y hay, sí, un porcentaje que ha tenido pérdida salarial. Mire, ustedes ganan menos. Salvo que hayan hecho convenio, ustedes ganan menos. Entonces, no les tengo que explicar que ustedes ganan menos. A los cámaras no les tengo que explicar que ganan menos. Porque saben que ganan menos. Por varios motivos. En primer lugar, porque el convenio puente, lógico para el momento, generó la pérdida salarial, porque luego no fue tan fácil recuperar y porque
Básicamente el sector público perdió 6 puntos en los primeros 2 años de gobierno. Eso transfirámoslos a días por año. 20 días por año de pérdida salarial. Pereira, pero Para Mieres era poco. Para Da Silva, un palo en la rueda. Pero claro, desde un patrimonio económico que te permite tener 1000 meses de salario asegurado, plantearle que el que gana 20.000 pesos tiene que esperar, yo lo entiendo. Bueno, también el Yo no senador lo señala entiendo. que el campo depende mucho de las cuestiones meteorológicas, si es sequía, si no, que se tienen que guardar determinada cantidad de dinero para los momentos que no ¿Usted sean dice tan que buenos. ¿Tuvimos años malos? Pero tuvimos 2 años de pandemia, Pereira. No, Eso los años de incide. pandemia, ese sector exportó como nunca. Perdónenme, pero la próxima reunión me invitan en 15 días y venimos con documentos. El nivel de exportaciones que tuvo en Uruguay ha sido récord, y ha sido récord por el sector agropecuario. Básicamente granos y carnes, no únicamente, pero básicamente granos y carnes. Depositaron en bancos en el Uruguay y en el exterior, lo que no está mal, ¿Qué estrategia más de propone el 3.000 Frente millones, Amplio pero escúchame, en más de este 3.000 sentido? millones de dólares por año. Mientras tanto, decenas de miles de personas alimentándose en ollas populares. Esta injusticia social, ¿es tolerable para el Uruguay ballista, para el Uruguay de las oportunidades, para el Uruguay de la igualdad? ¿Es lógico para la justicia social que hoy tengamos 66.000 pobres nuevos, 22.000 de los cuales son niñas y niños? Porque Pereira, eso es lo que nos tenemos que preguntar, no cómo estamos cada uno de estos nosotros. argumentos y este contexto que usted describe con lo que pasó el otro día en la reunión y ese intento de bajar, ¿no?, los decibeles del diálogo, tuvo sus resistencias dentro del Frente Amplio, por ejemplo, el Partido Socialista, justamente con estos argumentos. Es decir, no, ¿qué diálogo? La principal agresión está en la gente que tiene hambre. ¿Este gesto le genera problemas a la interna del Frente Amplio? A mí ninguno. Yo no hago... Bueno, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con gestiones de eso. este volumen sin haberlas pasado previamente por el secretariado del Frente Amplio y por la mesa política. ¿Son iniciativas personales entonces lo que No, apareció, por ejemplo, en redes? Son puntos de vista, todos respetables. Yo parto de la base que Pero la gol liga- en contra que puso Núñez, por ejemplo. Bueno, yo no lo comparto, pero, a ver, voy a defender siempre para el que no comparte mis ideas las pueda expresar. Pero está claro que no es una decisión del Frente Amplio, que una mañana se despertó, sí es una idea del presidente del Frente Amplio, pero que luego tuvo todos los avales políticos de los organismos del Frente Amplio. Como lo tuvieron el resto de los líderes que fueron a la reunión, nadie va a una reunión de este tipo sin consultar a su ejecutivo, como mínimo, ¿no? Entonces, digamos, que puede haber diferencias, sí, claro, es lógico que en un sector que tiene 40% de apoyos en las encuestas haya diferencias. Luego, la mayoría de los sectores y de las bases del Frente Amplio alentaron este tipo de diálogo. Es lógico que la convivencia democrática sí lo requiera. Nosotros no queremos vivir en un país donde las diferencias se lauden a través del agravio y no de las ideas. Yo todo lo que le planteé acá son informaciones contrastables, de ideas, de políticas que creo que son equivocadas en materia de protección social, en materia de protección a la niñez, en materia educativa. Luego, no creo que nadie de las personas que esté a cargo de esas políticas tenga una mala intención, y si no lo diría. Pero cuando empezamos con los agravios, con las persecuciones políticas, cuando no tomamos nota, insisto, no nos dijeron, ustedes están equivocados en lo que están planteando. Nos dijeron que éramos financiados por el narcotráfico. Y todos los partidos luego dijeron que esto no pasaba en Uruguay. Con lo cual, no es que nos alertamos sobre temas menores. Luego, todo lo demás tenemos algunas cosas para decir y todos tenemos cosas para corregir. El Frente Amplio está haciendo tal vez la autocrítica más profunda que un partido haya hecho en su historia. Lleva ya 1000 reuniones, que una de las preguntas que le hace a las organizaciones con las que se reúne, organizaciones rurales, de empresarios, de sindicatos, de cooperativas, de productores, de gente vinculada a la niñez, es cuáles fueron los principales errores del Frente Amplio. Y la gente los contesta. Y eso le ha servido al Frente Amplio. ¿Usted conoce una autocrítica mayor que esta? Ahora, luego esa autocrítica hay que colocarla en práctica política. Bien. Nosotros estamos recorriendo el Uruguay pueblo por pueblo y lo vamos a hacer en 4 oportunidades hasta diciembre del año que viene. Bien. Y esto implica un contacto con la gente, con las organizaciones, con los intendentes, con los alcaldes. Y ese diálogo político está funcionando. A veces, donde se desconecta, es que hay una serie de agravios personales que nosotros creemos que no deberían pasar en una política que superó temas como la crisis 2002,
sin ningún estallido, digamos, saliendo en clave democrática. Pereira, bueno, ameritará otros encuentros para seguir charlando. Muchas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo y muchas gracias como siempre. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del Frente Amplio. 2 minutos nada más faltan para las 10 de la mañana.